Buenas tardes, buenos días a todos. Realmente es un gran placer estar hablando aquí hacia México nuevamente. México es un país que me encanta estar, como todos saben, yo soy de Venezuela, pero llevo muchos años viviendo en España, pero cada vez que voy a México realmente me siento como si estuviera en mi país. Bueno, la doctora Aguilar, Nancy Aguilar, me pidió que les hablara sobre una conferencia que, bueno, he ido haciendo, rehaciendo cada día. Cada vez que la doy, y la di hace 2 semanas, siempre voy agregando algo, voy quitando algo porque se va haciendo viejo. Y lógicamente, para mí, la tecnología es algo que me fascina, realmente me siento encantado con ella. Entonces, para comenzar, vamos a hablarles que los tiempos están cambiando y nosotros estamos cambiando con él. Claramente la medicina, ¿verdad?, tiene una tendencia de cambio. Esa tendencia está yendo desde los cuidados hacia los enfermos a tratar de más bien evitar ese cuidado y atajar a la enfermedad en una fase temprana. Y por supuesto, existe una tendencia en este momento que es la de predecir, prevenir, personalizar y hacer participar al paciente en cada una de las decisiones. Cuando hablamos justamente de nueva tecnología, tenemos que, por supuesto, hablar sobre los teléfonos, tenemos que hablar sobre Internet. Y en este momento existe una gran cantidad de dispositivos que podemos utilizar que están conectados a la red, que permiten justamente evaluar ciertos detalles sobre los pacientes, buscando justamente esas 4 Ps. Entonces, existe en este momento una gran cantidad de sensores y de dispositivos para todo el cuerpo, que van en todas las especialidades, quizás desde la parte pediátrica, la parte del embarazo, y también las diferentes especialidades y subespecialidades médicas. Sabemos que la tecnología permite claramente, vamos a decir, captar información no solamente en el hospital, sino también en el hogar del paciente, en lugares remotos, y esa información es sumamente importante para poder, primero, prevenir enfermedades e igualmente, justamente, tratar de ver cuáles son los grupos de pacientes que pueden estar afectados y ofrecerles un tratamiento que sea más adecuado. Lo mismo claramente sucede gracias a que existe una gran cantidad de sensores en este momento, sensores que se utilizan en todas partes del cuerpo, que van desde bandas a nivel de la cabeza, desde cámaras, desde relojes, anillos, y justamente todos estos sensores poseen diferentes capacidades, por ejemplo, de ser un acelerómetro, un altímetro, de hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma, o inclusive medir el sudor o el oxígeno. Igualmente la presión del paciente, la temperatura, etc. Entonces, claramente sabemos que la industria del sueño no se escapa de este boom tecnológico. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la población, por supuesto, cada vez se está envejeciendo. Pero además de eso, el sueño las grandes industrias se han dado cuenta que es un factor que rige por lo menos una tercera parte de nuestras vidas. Y por lo tanto, si dormimos bien, descansamos bien, los pacientes van a sentirse mejor. Entonces, como una de las industrias que se dieron cuenta más rápidamente de cómo está creciendo la tecnología en este momento ha sido Fitbit, y lo ha seguido Apple. Fitbit hizo un trabajo hace aproximadamente unos 3 años donde estudiaron aproximadamente 6 billones de noches de información y con una población tanto de hombres como mujeres, y observaron justamente a qué hora más o menos se acostaban en la noche, a qué hora se levantaban, cuántas horas dormían, cuántas horas eran de sueño profundo
y cuántas horas estaban en una determinada fase del sueño. Por supuesto, esto interesó muchísimo a Apple también y claramente está haciendo estudios de diferentes tipos. Pero muchas otras industrias se han dado cuenta de eso y claramente, ¿por qué? Porque las enfermedades del sueño son algo extremadamente prevalente, comenzando por la apnea obstructiva del sueño, que sabemos que presenta, ¿verdad?, una prevalencia alta y que produce diversas enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y enfermedades cognitivas. Cuando hablamos normalmente de la apnea obstructiva del sueño, sabemos que el estudio que normalmente se le realiza es una polisomnografía, un estudio del sueño, pero lamentablemente los parámetros que habitualmente se miden son índices de apnea e hipopnea, periodos en los cuales la persona respira menos o deja de respirar. Y este factor como tal no va a predecir suficientemente lo que es la mortalidad. Por lo tanto, en los últimos años se han creado otro tipo de equipos, equipos en los cuales tratan de valorar otros factores que están entrando en juego. Por ejemplo, cómo duerme el paciente, los efectos cardiovasculares, la saturación de oxígeno, la posición, el esfuerzo respiratorio, el flujo respiratorio. Sabemos, tal como les mencioné, que la apnea y hipopnea no nos predice de una forma adecuada el riesgo cardiovascular. Sin embargo, otros factores quizás dan a conocer las características del paciente, como son el sueño excesivo durante el día, la hipoxemia nocturna, la proporción de sueño profundo y además de eso la amplitud del pulso o otros aspectos cardiovasculares durante el sueño, donde existe, por ejemplo, una disminución del pulso y de la presión arterial. Tomando en cuenta esto, claramente en el medio ambiente existe una gran cantidad de dispositivos y he tratado de resumirlos de la siguiente manera. He tratado de resumir diferentes tipos de aparatos que existen y que permiten un diagnóstico, un seguimiento y un tratamiento. Cuando hablamos especialmente de nuestros teléfonos, existe una cantidad de aplicaciones que quizás se pueden usar. Una de las aplicaciones es son aplicaciones que se utilizan para el ronquido especialmente. Aplicaciones que hay muchísimas aplicaciones de este tipo. Yo diría que efectivos hay más de 20, pero sin embargo estas aplicaciones claramente, ¿verdad?, tienen una limitación. Y la limitación es que realmente, a pesar de que nos pueden despertar de una forma adecuada, a pesar de que pueden medir ese ronquido de una forma adecuada, si por ejemplo el paciente tiene a otra persona en la habitación que está roncando, quizás, ¿verdad?, no sepa de dónde viene. La otra cosa que es importante, sin embargo, saber es que quizás este tipo de aparatos, como se ha comprobado hasta ahora, no posee la capacidad per se de percibir justamente o de hacer un análisis de sueño. Razón por la cual se le han unido diferentes otros tipos de dispositivos. Por ejemplo, un pulso oxímetro, ¿verdad?, para poder justamente lograr una mayor información. Existen en el mercado diferentes tipos de aparatos y claramente cada uno de ellos nos dice que tienen una alta sensibilidad para detectar apnea. Sin embargo, esto no es cierto. Cuando se utilizan aparatos, ¿verdad?, que van unidos, por supuesto, vamos a decir, al teléfono, eso es otra cosa. Existen aparatos de diferentes tipos que han sido aprobados. Esto es un aparato que es brasileño, bastante económico, se sube la información al web, y que nos puede indicar, vamos a decir, y a través de pulso oximetría, ¿verdad?, con un acelerómetro que posee y también mediante la utilización de otros parámetros, más o menos podría justificar con su propio algoritmo
cómo está durmiendo el paciente. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es algo perfecto. Claramente en Internet existen, ¿verdad?, diferentes tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones se nos está diciendo que dentro de poco van a tener, ¿verdad?, una sensibilidad alta con una especificidad alta. Eso está por verse y claramente todavía no existe. Existen, sin embargo, otro tipo de aplicaciones que se utilizan para el tratamiento. Y en este caso, para el tratamiento del ajuste de la mascarilla del CPAP. Entonces, como ustedes bien saben, ajustar adecuadamente la mascarilla del CPAP no es muy fácil. Y una de las cosas que podemos decir es que cada casa comercial tiene diferentes plantillas donde más o menos pueden medir la cara del paciente para hacerlo. Pero lo que sí es verdad es que el reconocimiento facial es algo que existe en este momento. Y, por ejemplo, esta aplicación quizás nos puede, fíjense, a través de la toma de un vídeo, puede reconocer el tipo de cara, las características de la cara y nos puede hacer recomendar, por supuesto, la mascarilla que es adecuada para un determinado paciente. Esta es una aplicación muy interesante y realmente yo creo que dentro de poco saldrá al mercado y tendrá éxito. Otras, otras aplicaciones que existen para el CPAP son, por ejemplo, las aplicaciones de las dos casas comerciales más importantes de CPAP, que son ResMed y Philips. Cada una de ellas lo que va buscando es claramente tratar de enganchar al paciente, porque una de las cosas que al paciente le gusta, a todos nos gusta, es saber cómo vamos. Además de eso, cómo hemos dormido. Y además de eso, si ha habido fugas y si hemos tenido apnea obstructiva del sueño durante esa noche. Perfecto. No, yo diría que no son perfectos, pero claramente logran, ¿verdad?, una mayor adherencia. Y eso es lo importante, eso es lo que se está buscando con esto. Existen otro tipo de aplicaciones, apps para tratamiento, y estas apps para tratamiento están basadas principalmente en el tratamiento de terapia posicional en la apnea obstructiva del sueño. Como bien sabemos que entre un 20 y 60% de la población duerme, ¿verdad?, o presenta una apnea relacionada con la posición en la cual duerme. Claramente la posición supina es la más frecuente. Entonces, estas aplicaciones, como son el Apnea Sleep Position Trainer, el Snore Trainer, son aplicaciones que lo que van a hacer, uno se lo baja en el teléfono, va a tener que utilizarlo, ya sea en el bolsillo de la pijama o colocarse quizás o hacerse un bolsillo encima y cada vez que uno está boca arriba, lo que va a hacer es vibrar para que nos podamos colocar de lado y por supuesto va a tener un registro. Sin embargo, lo que hay que saber sobre esto es que yo no pienso que es muy saludable dormir con un teléfono encima. No es saludable tenerlo encima con nosotros todo el día. Yo creo que menos saludable va a ser, por supuesto, a pesar de que esté en modo avión, tenerlo encima durante la noche también. Existen otro tipo de tratamientos que son de terapia miofuncional, que como bien describió Eckert hace algunos años, es una de las partes importantes con las cuales uno presenta, ¿verdad?, alteraciones de apnea. ¿Por qué? Porque existe una disfunción a nivel muscular y la terapia miofuncional mediante ejercicios puede ayudarnos. Existen varios tipos de aplicaciones. Está, por ejemplo, esta que se llama Snore, que es un anti-snoring device que supuestamente permite, ¿verdad?, hacer ejercicios a nivel de la orofaringe. Existen otros como son Oropharyngeal Exercise, existe Snore Free, que es uno alemán, pero claramente quizás el que más estudios, vamos a decir, tiene es Airway Gym. Airway Gym es una aplicación que fue creada o ha sido creada por el doctor Carlos O'Connor aquí en España y que definitivamente permite una interrelación de ejercicios con el teléfono. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero
consiste en que el paciente va a hacer una serie de ejercicios sacando la lengua, colocándolo sobre el teléfono, y el teléfono tiene, ¿verdad?, una sensibilidad. Si está haciendo bien ese ejercicio, ¿verdad?, le va a decir que lo está haciendo bien, y lo que va a tener que hacer es repetir el proceso con cada uno de los ejercicios hasta 15 veces. Entonces, hay diferentes tipos de ejercicios. Esos ejercicios son, por ejemplo, de presión sobre la barbilla, sacar la lengua de una determinada forma, mover la lengua dentro de la cavidad oral de una determinada forma. Y lo interesante de esto es que va a permitir, por supuesto, un seguimiento del médico que lo ha enviado, y un seguimiento, además de eso, del mismo paciente, para saber si está haciendo bien o no los ejercicios. Lo que sí está claro es que en muchos casos se ha observado que los pacientes que tienen una buena adherencia, los que lo hacen, por supuesto, y además de eso se ha logrado en algunos casos una mejoría en cuanto a la calidad de vida del paciente, y en cuanto a una disminución también del grado de apnea obstructiva del sueño, especialmente en casos en los cuales existe una debilidad o una falta de tono a nivel muscular. Existen, además de las aplicaciones, otros tipos de dispositivos en los cuales se pueden usar. Esos dispositivos, tal como mencioné al principio, pueden tener diferentes funciones, y que son acelerometría, pueden medir el movimiento, pueden medir la frecuencia cardíaca, la temperatura, la conductancia de la piel y el oxígeno. Diferentes tipos de compañías claramente han observado esto, y claramente, ¿verdad?, están utilizándolo. Ahora, la información que brindan realmente no es perfecta, no se puede comparar a un estudio formal de polisomnografía o de una poligrafía. Existe este aparato muy interesante, se llama Spire. Es un aparato que se puede inclusive desechar, tiene una actividad también, una correlación con una aplicación del teléfono. Este otro que se coloca a nivel de la frente nos permite saber la duración del sueño, niveles de oxígeno, ¿verdad?, frecuencia cardíaca. Nuevamente repito, sin embargo, no son perfectos. Sin embargo, se ha observado que también los diferentes tipos de aparatos que se utilizan para hacer poligrafías, es decir, estudios de sueño más sencillos, están cambiando. Este, por ejemplo, es un collar que se coloca alrededor, tiene un micrófono y va unido también con una especie de reloj con un saturómetro. Otro tipo de aparato, ¿verdad?, que se llama Dream. Este es muy interesante porque contiene, ¿verdad?, unos sensores de electroencefalografía, 4 atrás, 2 adelante, y que pueden medir. Este otro tipo de dispositivo es un dispositivo para medir justamente los movimientos mandibulares, especialmente durante el bruxismo, y aparentemente ellos refieren que han encontrado una alta correlación en cuanto a los resultados de ese movimiento y otras alteraciones del sueño. Otros dispositivos, por ejemplo, es el Watchpad. Watchpad definitivamente es un dispositivo de poligrafía, ¿verdad? Nos permite una gran información sobre la arquitectura del sueño, el tiempo dormido, la presencia de apneas centrales. Y una de las cosas nuevas que ha salido es que han sacado uno que es totalmente desechable, que se llama Watchpad One, y este Watchpad One se puede desechar completamente. Los registros que nos brindan, la información es realmente sorprendente y buena. Esta es está en otro nivel a lo que hemos hablado anteriormente. Recientemente, esta misma semana, obtuve la información sobre este equipo. Este equipo es un anillo que supuestamente permite detectar apnea obstructiva del sueño. Entonces, esto lo están utilizando o está en relación con los odontólogos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente van a crear justamente unos dispositivos de base mandibular correlacionados con la apnea. Y lo que buscan, por supuesto,
es captar pacientes para poder hacer más dispositivos de avance mandibular. Claramente, una de las cosas que se está observando es que existe una tendencia a que los cables desaparezcan y que los tipos de sensores que se coloquen sobre el cuerpo van a ser mucho más completos, van a ser mucho más adecuados y cómodos para el paciente, y eso es algo que se está viendo cada día en diferentes tipos de innovaciones. En cuanto existen también diferentes tipos de aparatos en este momento que son supuestamente para mejorar el sueño a través de música, a través de sonidos monótonos, inclusive este que está en todo el centro, ¿verdad? Es como si fuese un animal, o vamos a decir, es como si uno cogiera una almohada y que esa almohada, ¿verdad?, tuviera un ronroneo o un movimiento adentro, ¿verdad?, que sirven justamente para hacer relajarnos, o sea, relajar a la persona que lo está usando. ¿Realmente sirve para apnea obstructiva del sueño? Realmente no, pero quería enseñarle. Existen otro tipo de aparatos que son los Nearables. Nearables son aparatos que se colocan al lado de la cama y que pueden ayudar a obtener información. Esto es un equipo que se llama ENFIT, es un equipo basado en balistocardiografía, que es en el movimiento de la sangre a través de los grandes vasos sanguíneos, que ofrece un algoritmo que es parecido, ¿verdad? O que puede interpretarse si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño o no. Otras compañías, por ejemplo, Apple se unió a Bedit, compró Bedit, y una de las cosas que ha puesto como una especie de lámina por debajo del colchón o debajo de la sábana a nivel del colchón para tener un poquito más de información. Y ResMed recientemente puso un tipo de Alexa o de Siri, vamos a decir, donde permiten identificar las características del sueño del paciente, pero además de eso, poner música, subir, por ejemplo, si está conectado, subir en la ventana, abrir la ventana, o sea, las persianas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, claramente, esto es algo que puede ser interesante en un futuro. Otro tipo de tecnología que claramente está afuera y que poco a poco yo creo que va a ser un cambio en parámetros en los cuales vamos a medir son, por ejemplo, estos sweatables. Sweatables son dispositivos que miden el sudor, otros que son breathables, que miden, por supuesto, el aliento de la persona y que en estos casos sirven para otras cosas, por ejemplo, para medir el alcohol, la tasa de alcoholemia, pero claramente van a poder servir en un futuro para medir otras cosas, por ejemplo, la concentración de óxido nítrico, ¿verdad? Fraccionado, van a servir para medir quizás diferentes tipos de marcadores que produce el estrés oxidativo y que claramente en un futuro quizás vamos a poder utilizar en lugar de ese índice de apnea y hipopnea para valorar si el paciente tiene o no tiene apnea y cuál es su grado. En cuanto a tratamiento, claramente la terapia posicional, existen diferentes tipos de aparatos. Existe este que se llaman los tres primeros, Night Shift, Night Balance y Somnivel. Estos están basados principalmente en vibración, es decir, van a vibrar. Uno se coloca alrededor del cuello, el otro se coloca a nivel del abdomen, la zona abdominal, y la tercera se coloca a nivel de la frente. Y lo único que van a hacer es despertar al paciente cada vez que se mueve, o sea, se pone boca arriba, le va a avisar para que se ponga a un lado. El eye rollover es uno que está por allí, ¿verdad? No tiene ninguna evidencia científica y que está basado en una señal acústica que le va a decir, quizás con la voz que haya grabado, ¿verdad? O con un sonido, por favor, muévete a un lado. Algo parecido a lo que haría la pareja, ¿verdad? En la habitación. Entonces, claramente existen, ¿verdad?, diferentes tipos de publicaciones con cada uno de ellos, Night Balance, donde refieren que hay una mejoría aproximadamente de un 70%. Cada uno de ellos, la mejoría es parecida. Y existen otro tipo de aparatos, ¿verdad? En este caso, aparatos que se utilizan para la apnea obstructiva del sueño, y quiero hablarles un momento sobre Excite. Nosotros estamos haciendo un protocolo sobre este equipo
Anteriormente se llamaba SnoozeSeal, actualmente se llama Excite OSA, y es un aparato que realiza, ¿verdad? Que se coloca dentro de la cavidad oral y lo que va a producir es una excitabilidad de los músculos a nivel de la lengua, produciendo, ¿verdad? Una mayor, vamos a decir, fuerza a nivel de la lengua y evitando justamente esa hipotonía que pueda tener el paciente. Lo que sí le puedo decir es que cada 20, o sea, se utiliza durante el día. Es decir, el paciente va a hacer esto cada día durante 20 minutos. Durante cada 5 minutos cambia el patrón de excitabilidad a nivel de la lengua y el paciente al cabo de 6 semanas se nota una mejoría. Pueden observar acá cómo está moviendo la lengua, ¿verdad? Y lo que sí les puedo decir es que yo he comprobado con algunos pacientes una mejoría, disculpen, una mejoría con respecto a la situación. Claramente a la situación inicial. Por supuesto, son pacientes que tienen apnea leve o pacientes roncadores. Entonces, es muy interesante su utilización y yo creo que saldrá al mercado dentro de poco. Otros dispositivos que existen afuera en el mercado son dispositivos que en lugar, el CPAP lo que hace es impulsar aire, este lo que hace es extraer el aire a nivel de la cavidad oral y al extraer el aire dentro de la cavidad oral, lo que va a producir es una disminución, es decir, una succión de las estructuras. ¿Qué tan cómodo? Realmente dicen que hay una mejoría en cuanto al índice de apnea y hipopnea, pero no creo que vaya a ser muy cómodo si uno se levanta, ¿verdad?, con la lengua totalmente pegada y seca. Esto es la manera para trabajos publicados de cómo actúa, ¿verdad? Y esta es la versión china de algo parecido, claramente. Y por supuesto, no podemos olvidar, ¿verdad?, la estimulación de nervio hipoglóso, que claramente existen 3 aparatos en este momento, el de Interra, el de Inspire, que es el único que ha sido aprobado por la FDA, y el de Nyxoah. Son aparatos que podríamos hablar en otra ocasión sobre ello. Yo estoy realizando estimulación de nervio hipoglóso en este momento, pero en otra ocasión podemos hablar. Y por supuesto, por último, quería hablarles sobre diferentes tipos de aparatos nasales. Hay este que aparece muchas veces en internet. Esto es mentira, que actúa como un CPAP. Por lo tanto, quiero que no lo tomen en cuenta nunca, ¿verdad?, como un aparato que pueda servir. Está Bongo, que supuestamente produce una presión expiratoria mayor, abriendo la vía aérea. Yo no creo que esto sea algo adecuado. Realmente pienso que el paciente tiene la posibilidad o debe de poder respirar adecuadamente, libremente, tanto en inspiración como en expiración. Tomando en cuenta esto, existe en este momento la tecnología, la telemedicina, por supuesto, donde podemos utilizar este medio, Zoom, podemos utilizar Teams, FaceTime, etcétera, etcétera, para comunicarnos con los pacientes. Pero claramente, una de las cosas importantes es no solamente comunicarnos, sino también ver. Y recientemente, ¿verdad?, me topé con este tipo de cámara, que es una cámara que cuesta aproximadamente unos 25 euros, quizás yo creo que unos 27, 28 dólares, y que el paciente quizás se pueda comprar si no puede llegar. Sirve para ver el paladar, como ustedes pueden observar. Esta es la calidad de imagen que brinda, ¿verdad? Y luego es desechable, se lo puede quedar. Esta es la calidad que brinda, por ejemplo, la membrana timpánica. Entonces, claramente, para resumir, tenemos que existen una gran cantidad de aparatos en el mercado. Hay aparatos que están siendo comprobados desde el punto de vista médico y hay aparatos que son tecnología de consumo. Y el problema está básicamente en diferenciarlos. Cuando uno logra diferenciar uno de otro, vamos a ver primero que existen diferencias grandes. Lo primero que uno tiene que hacer es ver si existen trabajos publicados sobre esto. Um, Normalmente los aparatos médicos van a ser más costosos. Los aparatos
¿verdad? Que están en el mercado en general son mucho más económicos, pero no tienen ningún tipo de base científica. Entonces, uno, claramente, ¿verdad? La tecnología va avanzando cada día más, especialmente en esta época de pandemia. Tenemos que diferentes tipos de aparatos para el tratamiento y el diagnóstico de alteraciones del sueño, que van desde dispositivos que uno utiliza hasta el teléfono, sirven para un seguimiento, sirven para tener estadísticas, por supuesto, pero además de eso es necesario, por supuesto, comprobar si esa tecnología es adecuada, si esa tecnología es válida, porque si no podemos comprar cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que les haya gustado y estoy a su disposición. Y nuevamente, muchísimas gracias a la doctora Nancy Aguilar por su amable invitación.